Nos situamos a finales del siglo XVI. La República de Génova, desde las sombras, sostiene con su poder financiero a la monarquía hispánica, el imperio más vasto de su tiempo. Mientras los ejércitos de Felipe II combaten en Flandes y los galeones transportan plata desde América, es en los bancos y casas de cambio genoveses donde realmente se decide el destino del reino. No hay conquistas sin dinero, ni victorias sin crédito. Durante más de medio siglo, Génova y España formaron una alianza discreta pero indisoluble, donde la guerra y la política dependían de cálculos financieros y préstamos estratégicos. ¿Cómo una pequeña república marítima llegó a convertirse en el eje económico de un imperio? ¿Qué hombres estaban detrás de estas transacciones que movieron el curso de la historia? Esta es la historia de un vínculo tan poderoso como invisible. ¡Empezamos! La alianza hispano-genovesa, fortuna, guerra y traición. Durante décadas, los banqueros genoveses fueron piezas clave en la financiación de la monarquía hispánica, mientras que España ofrecía protección a la República de Génova en un contexto de alianzas y tensiones. Entre 1576 y 1627, los genoveses consolidaron su control sobre las ferias de cambio en Piacenza, esenciales para canalizar fondos hacia las tropas españolas en Flandes, y se convirtieron en los principales prestamistas de la corona. A cambio, obtuvieron privilegios comerciales y financieros que reforzaron su influencia en la corte de Madrid. Durante medio siglo, Génova y España estuvieron entrelazadas en un equilibrio precario. Mientras que los genoveses proporcionaban el oxígeno financiero que mantenía en pie a los ejércitos de los Habsburgo en Europa, la monarquía hispánica aseguraba la protección de una república que, sin su amparo, habría sido vulnerable a sus enemigos. Aunque, como en toda relación de dependencia, las tensiones estaban a punto de estallar. Génova en llamas, la guerra civil de 1575. Todo comenzó con fuego y sangre. En 1575, Génova estaba sumida en una lucha interna. Dos facciones, los Nobili Vecchi, nobleza vieja, y los Nobili Nuovi, nobleza nueva, se enfrentaban por el control de la república. Los viejos nobles, dueños de la banca y los lazos con España, manejaban la riqueza del reino. Los nuevos nobles, en cambio, representaban el comercio, la industria y el deseo de cambio. Los Nobili Nuovi, hartos de ser marginados, se levantaron en armas. Con la ayuda de comerciantes y artesanos, tomaron el control de la ciudad en marzo de 1575. Aunque su victoria duró poco, los viejos nobles, apoyados en las sombras por España, contraatacaron desde el campo. En 1576, con la mediación del cardenal Morone, ambas facciones firmaron las leyes Novae, un pacto que reorganizaba el poder, asegurando una frágil paz. Y bueno, reafirmando la influencia de España en los asuntos de la República. Sin embargo, mientras Génova ardía, otro incendio se propagaba por Europa. El oro que movía el imperio. Si buscamos comprender por qué España protegía tanto a Génova, hay que seguir el dinero. En el siglo XVI, mantener un imperio no era barato. Guerras en Flandes, combates contra los otomanos, defensa de América. Cada batalla costaba millones de ducados. ¿Y de dónde salía el dinero? No de Madrid, sino de Génova. Los banqueros genoveses no solo prestaban dinero a la corona, sino que también diseñaron un sistema ingenioso, las ferias de cambio de Piacenza. Aquí, los financistas genoveses movían enormes cantidades de capital sin necesidad de trasladar físicamente el oro, una especie de mercado de divisas adelantado a su tiempo. En 1575, justo cuando Génova estaba en plena guerra civil, Felipe II suspendió los pagos de la corona. Quiebra. Los genoveses perdieron millones de ducados, aunque no se derrumbaron. Negociaron con el rey un nuevo acuerdo en 1578 y en vez de retirar su apoyo, intensificaron su control sobre las finanzas del imperio. A finales del siglo XVI, los genoveses eran los amos del dinero de España. Entre 1598 y 1609, el 80% de los préstamos obtenidos por Felipe III vinieron de Génova.
Su dominio era tal que este periodo sería conocido como el siglo de los genoveses. Aunque cuanto más grande es un poder, más enemigos tiene. Tensión en alta mar, orgullo y diplomacia. España y Génova eran aliados, sí, aunque la alianza no era igualitaria. La monarquía hispánica veía a la república como un satélite dentro de su órbita, mientras que los genoveses se aferraban a su independencia. Esta tensión se reflejaba en el mar. Un caso emblemático ocurrió en 1587, cuando dos galeras de la república, cargadas con oro para Felipe II, entraron al puerto de Portvendre. Pocas horas después llegó una flota de 12 galeras al mando de Spinola, un genovés al servicio de España. Spinola exigió que las naves de la República le rindieran un saludo de honor, lo que implicaba reconocer la superioridad española. El comandante genovés, Francesco Grimaldi, se negó. Prefirió zarpar en la noche antes que ceder en el orgullo de su república. El conflicto escaló. En 1589, cuando España intentó forzar a Génova a cerrar sus puertos a los barcos ingleses, la respuesta fue un rotundo no. Las disputas por protocolos navales eran más que simples formalidades, eran batallas simbólicas sobre la soberanía de Génova. La traición de 1607, un golpe en el bolsillo. Aunque los verdaderos golpes no venían de los cañones, sino de los bancos. En 1607, Felipe III suspendió nuevamente los pagos de la corona, la cifra bloqueada más de 13 millones de ducados. Esto sacudió a Génova como un terremoto. Las familias bancarias genovesas se encontraron atrapadas. Durante años habían apostado toda su fortuna en la monarquía española. Ahora, con la quiebra, no solo perdían dinero, sino que también se abría la puerta para que otros financieros, especialmente los portugueses, entraran en escena. Para los genoveses, este fue un punto de inflexión. Desde 1608 comenzaron a diversificar sus inversiones. La Casa de Moneda en Génova empezó a acuñar enormes cantidades de plata, señal de que las familias más poderosas estaban convirtiendo sus activos en efectivo, listas para salir de España si era necesario. La confianza se quebraba. 1627. El fin de una era. Todo explotó en 1627. En plena guerra de los 30 años, España nuevamente suspendió pagos. Esta vez, las pérdidas fueron devastadoras, y si la situación no podía ser peor, la corona pagó parte de su deuda en vellón, moneda de cobre devaluada, lo que significaba que los genoveses apenas podían recuperar una fracción de su inversión. Ahora sí, los financistas genoveses se retiraron en masa. La República, que por décadas había sido el corazón financiero de la monarquía hispánica, comenzó a mirar a otros mercados. El lazo hispano-genovés, que había alcanzado su apogeo en el siglo XVI, entraba en un lento declive. España, debilitada por la guerra y los fracasos financieros, perdía a su mayor socio comercial. Génova, aunque todavía poderosa, comenzaba a quedarse atrás en la nueva era del capitalismo europeo. Conclusiones. Una alianza irreemplazable. La relación entre España y Génova fue una de las más fascinantes del siglo XVI y principios del XVII. Durante décadas, ambos se necesitaron mutuamente, España por el dinero, Génova por la protección. Aunque, como toda relación basada en la dependencia, estaba condenada al desgaste. Al final, España sobrevivió sin los genoveses, y Génova encontró nuevas oportunidades lejos de los Habsburgo. Sin embargo, su alianza dejó una huella imborrable en la historia de Europa. Génova no solo financió el imperio más poderoso del mundo, sino que también aprendió una lección que los banqueros de todas las épocas han tenido que enfrentar. Ningún imperio dura para siempre, aunque la riqueza siempre encuentra un nuevo hogar. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y recuerda que me puedes seguir apoyando en mi canal de Patreon o uniéndote al canal. Un saludo.